Entonces vamos a comenzar, amados hermanos, y si Dios nos los permite, vamos a empezar con el arrebatamiento de la iglesia. Y antes de comenzar, de hablar del tribunal de Cristo, del cuerpo glorificado, de las bodas del Cordero, del retorno de Jesús, del reino milenial, de la eternidad y de la nueva Jerusalén, permítanme comentarles que estas doctrinas, sobre todo el arrebatamiento y el tribunal de Cristo, sí son doctrinas esenciales. No son esenciales para la salvación, en términos de la justificación, pero sí son esenciales para la santificación, o sea, para la iglesia. La palabra de Dios en Proverbios nos dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Y vean lo que nos dice la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 9 y acuérdense, el pueblo sin profecía se desenfrena. Los atacantes de la Biblia constantemente lanzan ataques contra el arrebatamiento, inventando que es una doctrina inventada por alguien llamado Darwin, Scofield, los jesuitas, y le echan la culpa a muchas personas. Y es exactamente parecido a decir que la doctrina de la justificación por fe y no por obras, a través de Jesucristo, es inventada por Martín Lutero. Obviamente que no es así. Siempre ha estado en la Biblia. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos tragamos cuando nos enseñan y auditar todo con la palabra de Dios para ver si es cierto, como lo decían los hermanos bereanos en Hechos capítulo 17. Ahora, en primera de Tesalonicenses capítulo 5, vean lo que dice el versículo 20, desde el 19, perdón. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Ahora, las profecías se refiere a las profecías de la Biblia. No que tuve un sueño ayer en la noche y Dios me reveló que alguien con playera roja me iba a dar una ofrenda muy generosa. Esas son falsas profecías. Estamos hablando de las profecías bíblicas de la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios y que está plasmado en estos 66 libros que conforman la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si Dios nos los permite, vamos a introducirnos en las riquezas de la gracia de Dios que hablan de la escatología, en la fe, en lo porvenir. Cuando el creyente tiene sus ojos puestos en Cristo, puede decir como Asaf en el Salmo 23, Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Jesús? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas tú eres la roca de mi corazón, mi Dios y mi porción por siempre. Bienvenido, hermano Carlos. Dios te siga bendiciendo. Qué gusto que nos acompañes, hermano. Ahora, es tan importante repetir esto, amados hermanos, porque los atacantes del arrebatamiento que dicen y enseñan que la iglesia se queda en la gran tribulación, siempre al final de cuentas van a tratar de adormecer a los hermanos diciendo lo siguiente: pero no te preocupes, somos hermanos, no es una doctrina esencial. Si nos vamos o nos quedamos, seguimos siendo hermanos, eso es verdad. Pero sí es una doctrina esencial, no para la salvación, pero sí para la santificación, sí para que seamos formados a la imagen de Cristo, y lo vamos a comprobar con la Biblia, lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. Ya vimos, ¿verdad? En primera de Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías. Ya vimos en Proverbios que el pueblo sin profecía se desenfrena. Ahora vamos a primera de Juan capítulo 3 y tenemos que establecer el fundamento firme de lo esencial que es esto que vamos a estudiar, porque se van a resolver muchas dudas que tenemos. ¿Quién se queda en el arrebatamiento? ¿Quién no se queda? Muchas dudas que hemos tenido, inclusive que no tienen que ver con el tema, ¿no? Que inclusive es vida eterna o no es vida eterna, ¿qué tengo que hacer para mantener mi salvación? Que pareciera que no fueran doctrinas que pertenecen al arrebatamiento, pero que cuando el Espíritu Santo nos da discernimiento para entender el plan profético de Dios para su iglesia, podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, y toda la doctrina de hombre que no encaja con la de Dios queda fuera. Ya no se puede integrar como verdad porque no cuadra con la verdad. Vean lo que dice primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Es uno de mis versículos favoritos porque habla no solamente del arrebatamiento, sino del cuerpo glorificado. El arrebatamiento es una joya profética para la iglesia, es la brújula profética para los hijos de Dios. Jesucristo mismo dijo: no busquéis tesoros en la tierra, no os hagáis tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Haced tesoros en los cielos, donde la polilla y el ladrón no llegan, donde el ladrón no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿De qué está lleno nuestro corazón? Cuando se le dice a la iglesia que se va a quedar en la tribulación, la iglesia comienza a esperar al anticristo y no a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Ahora, para poder definir esto como error, tenemos que trazar bien las escrituras y comprobar a la luz de la palabra de Dios que la iglesia no se queda en el tribunal de Cristo, que no se queda en los 21 juicios del Apocalipsis, sino que se va en el arrebatamiento y entra al tribunal de Cristo. Y para eso, amados hermanos, vamos a ver primera de Juan 3, versículo 2, para poner bien el fundamento. ¿Qué fundamento? Que sí es una doctrina esencial, que tiene una promesa de santificación, tiene una promesa de formarnos más a la imagen de Cristo. Y si hay más de Cristo, ¿qué creen? El Espíritu Santo va a producir más de la vida de Él en y a través de nosotros, y cuando Jesús venga por su iglesia, en el tribunal de Cristo vamos a llenar su trono de adoración y alabanza, porque en la medida que somos formados a la imagen de Cristo, el Espíritu Santo va a obrar más en nosotros, porque no se trata de qué puedo yo hacer para Dios con mis fuerzas, sino Dios qué puede hacer en y a través de nosotros con su fuerza. Dios quiere que lleguemos al fin de nuestras propias fuerzas y comencemos a descansar en las fuerzas de Él, en la potencia de su gloria, para toda longanimidad y paciencia, como dicen las Escrituras en Colosenses 1. Y en primera de Juan 3, versículo 2 y 3, tenemos el argumento bíblico, sostenible, indubitable, que nos muestra que el arrebatamiento sí es una doctrina esencial, no para la justificación, no para la salvación, pero sí en términos de la santificación. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, el cuerpo glorificado. Pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él, el cuerpo glorificado, porque le veremos tal y como Él es. Cuerpos glorificados que puedan resistir la Shekinah de Dios, el resplandor más fuerte que el del sol que se le apareció al apóstol Pablo en Hechos 26 y que lo dejó ciego y con escamas en los ojos. Y todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Aquí, gracias a Dios, imprimí un mapa escatológico que traza las profecías que son para la iglesia. No sé, sé que no se ve bien, hermanos, disculpen por eso, pero no soy habilidoso para esto de la tecnología. Y hace rato les traté de compartir la pantalla, pero aún así no se miraba muy bien. En este mapa escatológico aparecen las profecías que son para la iglesia, las que son para el pueblo de Israel y las que son para los moradores de la tierra, para los incrédulos. Antes de hablar de qué va a ocurrir en la tierra cuando la iglesia sea arrebatada, vamos a hablar un poco del arrebatamiento. El arrebatamiento es una doctrina que aparece en la Biblia, no fue inventada por nadie, siempre ha estado ahí. El hecho de que haya sido recordada de nuevo hace unos siglos, debido a que el tiempo histórico que le pertenece a la iglesia de Sardis, los años 1500 a 1700, donde conocemos la historia de Martín Lutero y todos aquellos que al leer la Biblia se dieron cuenta que la salvación era por gracia y no por obras, no quiere decir que la iglesia haya dejado de existir por algunos siglos. Nosotros siempre hemos estado desde que Cristo resucitó. En el tiempo de la era de Sardis, ¿verdad? La iglesia que tiene nombre de que vive pero está muerta, es la era donde los católicos oprimen al pueblo de Dios y buscan matar a los cristianos y nos escondíamos en catacumbas. No es que no estábamos, siempre hemos estado. Desde los tiempos de las cruzadas de los años 1200, los católicos en la unión religiosa y política mataban a los hermanos. Entonces sí estábamos, pero estábamos escondidos. El hecho de que Martín Lutero haya nacido de nuevo y le haya creído a Jesús no significa que nosotros hayamos salido de él. Nosotros salimos del costado de Jesucristo, donde salió agua y sangre, de acuerdo a lo que dice primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 en adelante. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu. Y estos tres concuerdan. Y del costado de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se hizo carne, el Hijo de Dios, y quien sobre su propio cuerpo se adjudicó la deuda penal de nuestros pecados para pagar con el precio total de su sangre, cuando entregó el Espíritu y el soldado le atravesó, porque estaba profetizado que no le quebraría ni uno de sus huesos, salió agua y sangre. Si ustedes ven, digo, no vamos a abordar mucho el tema, pero es curioso esto que pasa aquí, porque en Génesis capítulo 2 vemos que Dios, Jehová, adormece a Adán y de su costado, de su costilla, saca a la mujer, a Eva. Nosotros somos la esposa de Cristo, la novia del Cordero. Somos sacados del costado de Jesús, de donde sale agua y sangre. El apóstol Pedro dice que nuestras almas han sido rociadas con la sangre de Jesucristo por su presencia para ser santificados en el Espíritu. Ahora miren, vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Y vamos a leer desde el versículo 13. De hecho, me encanta tanto ese versículo que hasta lo tengo aquí, miren, gracias a Dios. Vamos a leer primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 al 18. Hermano Miguel, ¿lo quiere compartir?
4, ¿qué dice? Perdón, desde el 13. Desde el 13 hasta el 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezáis como los otros, que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque Pereceremos, hermano. perdón, pereceremos a los que durmieron, por el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados conjuntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Gracias, hermano. Amados hermanos, no se distraigan por nada. ¿Se acuerdan que en un inicio dijimos que el estudio de las enseñanzas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en cuanto a la escatología para la iglesia, para Israel y para los moradores de la tierra nos traerían juntamente con su enseñanza del plan profético de Dios para nosotros muchas respuestas a dudas que tenemos? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado alguna vez qué pasa cuando un hijo de Dios muere? ¿Queda en stand-by? ¿Su alma queda dormida? ¿Su alma queda aniquilada? ¿Deja de existir? Nada de eso. Aquí tenemos, veamos nuevamente, porque si creemos, versículo 14, que Jesús murió y resucitó, ahí está el Evangelio en la carta a los tesalonicenses. Obviamente la infraestructura está en primera de Corintios 15, 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vean lo que dice aquí, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pregunta clave, hermanos. ¿De dónde los traerá? A los que van a resucitar primero del versículo 16, del tercer cielo. ¿Quién cuando lo apedrearon a las afueras de Listra en el libro de los Hechos, en 2 de Corintios 12, fue hasta el tercer cielo y vio cosas que no le es dado al hombre decir y escuchó decir a los ángeles cosas indecibles que no le es dado al hombre pronunciar? El apóstol Pablo. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:8? Ausente al cuerpo, presente al Señor. Entonces, ¿de dónde los va a traer? Traerá Dios con Jesús. Están con Jesús. Nuestros amados hermanos que murieron en Cristo, sellados con el Espíritu Santo, están con Jesús. No están dormidos, no están esperando en stand-by, en almas en invernación, ni sus almas fueron aniquiladas. Y el contraste con los que mueren sin Cristo están en el Hades, el preinfierno, ¿verdad? No dejaron de existir sus almas, como algunos dicen. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta palabra durmieron es la misma que se utiliza en el griego en Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis 7, de las almas que están debajo del altar y le dicen al Señor, que son las almas de los creyentes de la gran tribulación, por cierto, los gentiles que creen en el evangelismo de los 144,000 judíos. Esos gentiles que se añaden en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, las almas de los decapitados, que están debajo del altar, en Apocalipsis 6 y en Apocalipsis 7, y le dicen al Señor, ¿hasta cuándo, oh Señor, nos vengarás? ¿Y qué les dice el Señor? Les da vestiduras blancas de lino y les dice que descansen un poco de tiempo más, hasta que se complete el número de sus consiervos. Esto quiere decir, hermanos, que la palabra dormir es descansar. Es la misma palabra que se utiliza en la carta a los tesalonicenses. Y lo acabamos de comprobar respetando el contexto, ya que ¿de dónde vienen? De estar con Jesús. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Si dijéramos, no, yo no creo que sea así, yo creo que las almas se aniquilaron y están dormidas, tendríamos que decir lo mismo de Jesús, porque aquí dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿De dónde los traerá? Del tercer cielo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Ven? Este no es una doctrina no esencial, es una doctrina muy esencial, no para la justificación, no para la gracia salvífica, pero sí para la gracia santificante. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, el apóstol Pablo estaba esperando el arrebatamiento, no estaba esperando los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira, tampoco estaba esperando al cuerno pequeño, al anticristo. Él estaba esperando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como él mismo lo dice, usado por el Espíritu Santo en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No precederemos a los que durmieron. No hay doctrinas de reemplazo aquí, ni que dejaron de existir. Estos están con el Señor. El hecho de que nosotros estemos aquí y vayamos a ser arrebatados no significa que estamos sustituyendo a los que ya están en el cielo.
Por eso, cuando en el libro de Apocalipsis vemos versículos interesantes, cuando dicen que los que alababan al Señor eran millones de millones de millones, son todos los santos de todas las épocas que fueron sellados con el Espíritu Santo, que creyeron en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y viene este versículo precioso que es una joya profética para la iglesia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, Curius, nuestro amo, el que nos compró, el que pagó el rescate de nuestras almas con su sangre, nuestro Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No vamos a profundizar demasiado, pero Mateo 18 y Mateo 28, voz de mando. Legalmente, Jesús es Dios, pero en su forma humana, de forma legal, dice que toda potestad le es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, con voz de mando, con voz de arcángel. Ya Él no va a venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ya viene como león de la tribu de Judá. Y con trompeta de Dios, con el llamado de alerta para su pueblo. El mismo llamado de alerta para las bodas judías, cuando la novia, la desposada, no sabía cuándo iba a venir el marido y estaba guardando como una virgen ataviada con su lámpara encendida, esperando el momento en que su amado cervatillo viene por ella para casarse y celebrar las bodas. La trompeta anuncia el llamado de alerta de que el esposo, el novio, va a aparecer en el aire y solo las nuevas criaturas serán arrebatadas. Descenderá del cielo, ¿quién? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que renunciaron a sus propias obras y creyeron que la única obra válida para entrar al reino de los cielos es la que Cristo mismo ejecutó en la cruz del Calvario. Dejaron de poner a competir sus buenas obras provenientes de su naturaleza pecaminosa y muerta adámica y confiaron solamente en aquel que, siendo Dios mismo, se despojó de sí mismo, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo en forma de hombre, semejante a nosotros, se humilló en forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos muertos en Cristo son los que tienen la justicia perfecta de Cristo atribuida a su favor cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo, no porque hubiéramos hecho algo, sino porque Cristo ya lo hizo todo a favor de nosotros. Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estamos ahorita estudiando esto junto con todos los hermanos del globo terráqueo que están unidos a Cristo en los lugares celestiales, ya tuvimos una resurrección espiritual, posicional, al nacer de nuevo y ser quitados de Adán y puestos en Cristo. Pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Los que hayamos quedado seremos arrebatados, harpazo en el griego, tomados violentamente por la fuerza al cielo, a la final trompeta, en un abrir de ojos. Seremos arrebatados. No lo inventó Darwin, no lo inventó Scofield, no lo inventó los jesuitas, está en la Biblia. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, pero no vamos a recibir a Jesús en las nubes. Así que no nos confundamos con Apocalipsis 1:7 que dice, he aquí, viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él, todas las tribus de la tierra. No nos confundamos. No vamos a recibir en el arrebatamiento a Jesús en las nubes. Nos vamos a encontrar con los que resucitan primero en Cristo. A Jesús lo vamos a recibir más allá de las nubes, más allá de la atmósfera, en el aire, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor, no en las nubes. ¿En dónde? En el aire. En el arrebatamiento, solo los santos le verán con cuerpos glorificados, semejantes al que Él tiene. Solo su novia va a ser arrebatada. En la segunda venida, en el retorno de Jesús, sus pies tocan la tierra y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7, Zacarías 14, Isaías 63, Isaías 35. La espada de Jehová se embriagará con la sangre de sus enemigos. De su boca saldrá una espada doble que partirá y destruirá al anticristo y al falso profeta, las dos bestias, y serán los dos primeros en inaugurar el lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda. En este momento, el lago de fuego está inactivo, no hay nadie ahí. Todas las almas que mueren sin Cristo están en el Hades, el primer infierno, por así decirlo, o el preinfierno. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que estos creyentes, nosotros, la iglesia de este grupo, no vamos a participar en el gran juicio del trono blanco, que es después del reino milenial, porque aquí se nos promete que así estaremos siempre con el Señor. A nosotros nos corresponde el tribunal de Cristo, Bema en el griego, que lo vamos a estar estudiando primeramente Dios. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En el griego original dice, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Como podemos ver, amados hermanos, la doctrina del arrebatamiento sí es una doctrina esencial para la iglesia, no para la salvación ni para la justificación, pero sí para la santificación.
Y vamos a volver a poner el fundamento de esto que estamos diciendo para comprobar que está en la Biblia. Vamos a leer nuevamente Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Y le voy a pedir de favor a mi amada hermana Nay, si no los puede compartir, o al hermano Francisco, si tienen su Biblia a la mano, espero que sí, para que lo puedan compartir. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Capítulo 2, verso 2 y 3, hermano. Sí, por favor. Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 2. Capítulo 3, versículo 2 y 3. Y vean, cuando un hermano, que suene muy convincente, cruza su piernita y se sube a una farándula cristiana y les diga, es que esto no es una doctrina esencial, ustedes vayan a este versículo y pregúntense, ¿el regreso de Cristo por su iglesia no es importante? Yo creo que sí es importante. No es una doctrina para salvación, pero sí para santificación. Hace que pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que busques las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra del Padre. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Y claro que el regreso de Cristo por su iglesia es una enseñanza importante que hay que estudiar. No es algo no esencial. Si bien no pertenece en términos de la justificación para que un alma incrédula sea regenerada y pase de muerte a vida, pero sí se involucra fuertemente en la santificación del creyente para ser formados a la imagen de Cristo. Porfa, hermano Paco. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Amén. Como podemos ver, sí es una doctrina esencial para la iglesia, no para la salvación, sino para ser conformados a la imagen de Cristo, para que nuestros ojos se despeguen de la tierra y apunten al cielo. Fíjense bien. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Primera de Corintios 15, versículo 44 en adelante, dice que hay cuerpos celestiales, que hay cuerpos terrenales, que hay cuerpos inclusive de animales. Uno es el cuerpo del pez, ¿verdad? Y nosotros vamos a recibir el cuerpo glorificado que Jesús nos prometió, tal como nos lo enseña Filipenses 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra al cuerpo de la gloria suya. Estas cosas, claro que son importantes, pero no son para los incrédulos, son solamente para la iglesia. Estas doctrinas son solamente para la novia del Cordero, no son para el mundo inconverso. Si tú le dices a un inconverso estas cosas, se ríe de nosotros, hasta cuentan chistes. A ellos hay que predicarles el Evangelio. Cristo crucificado, que resucitó de los muertos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero nosotros tenemos estos tesoros escondidos de la gracia de Dios en Cristo Jesús y debemos aprovecharlos. Estas cosas casi no se enseñan y cuando se enseñan mal y de forma legalista, sin hablar mal de nadie en especial. Cuando los pocos hermanos que enseñan sobre el tribunal de Cristo lo hacen, no todos, pero en su gran mayoría, le enseñan a la iglesia a ponerse bajo la ley. ¿Por qué? Porque estos temas no se estudian casi en la iglesia y sí son importantes porque son para la iglesia. Claro que el Evangelio es muy importante, pero el Evangelio se convierte en parte de nuestra nueva identidad en Cristo y debe fluir de forma natural cuando caminamos por fe en el poder del Espíritu de Dios. No debería ser algo por lo cual nos estemos esforzando, debería ser parte natural de nuestra nueva identidad, que Cristo en nosotros esté anunciando sus buenas nuevas de salvación constantemente a toda criatura. Ahora, cuando nosotros queremos obrar para Dios, no estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y es algo que no nos damos cuenta, no nos percatamos. Y por eso vemos el evangelismo como una carga pesada. Obviamente es otro tema, pero siempre se tiene que hablar del evangelismo también. Ahora miren, vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 44 al versículo 56. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 44 al versículo 56. Y le voy a pedir de favor a algún hermano o hermana que está aquí conectado con nosotros. ¿Lo leo? Buenas noches. Hola, hermana Marta. Por favor, hermana, buenas noches. Buenas noches. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual.
Hay un cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Hasta ahí? Hasta el 56, hermana, por favor. Ok. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y si, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Hermana Y Marta, aquí, ¿podemos dime. pausar tantito ahí y ahorita continúa, Sí, porfa? sí, señor. Acuérdense, hermanos, estamos conectando este pasaje bíblico que habla del arrebatamiento y del cuerpo glorificado y qué tipos de cuerpos vamos a tener con la comprobación bíblica de que el arrebatamiento, el cuerpo glorificado y la venida de Cristo por su iglesia sí es importante, sí es una doctrina esencial para la santificación, no para la salvación, pero sí para la santificación, que vimos en primera de Juan 3, versículo 2 y 3, el hermano Paco nos los compartió. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Jesús se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es, el cuerpo glorificado. Y todo el que tiene esta esperanza en Cristo, ¿tienes esa esperanza en el arrebatamiento? ¿Tienes esa esperanza en la venida de Él? Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica. Ahí está la promesa de santificación. Se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Tiene una promesa de santificación, sí es una doctrina importante. De hecho, Colosenses 3, 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Podemos integrarle un montón de versículos a eso que hablan del cuerpo glorificado y del arrebatamiento, hermanos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3, versículos 20 y 21. Puedes seguir leyendo, hermana, porfa. Sí, señor. Entonces dice, además os declaro, ay, espérate que se me devolvió, espérate un momentico. Sí, hermano. Espérate, Ya lo tengo. Otro punto importante, perdón. Sí. Esto a lo mejor nunca lo han escuchado y no piensen que es algo nuevo. Siempre ha estado ahí en la Biblia. Noten que el versículo 45 que leyó la hermana dice que Adán es alma viviente y el posterior Adán, que es Jesucristo, es espíritu vivificante. Esto lo tenemos que correlacionar con Juan 3, 6 y 12, cuando Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si te digo las cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si te digo las celestiales? ¿Qué significado tiene esto con esto que estamos estudiando? La hermana leyó que la sangre y la carne no heredarán el reino de Dios. No podemos ser arrebatados con estos cuerpos al cielo. Imagínense qué es ser arrebatado a una velocidad que de aquí de la tierra, traspasando la atmósfera en el aire, en un parpadeo, este cuerpo no va a poder resistir. Tiene que ser un cuerpo semejante como el que el Señor tuvo después de resucitar en su forma glorificada, que se le apareció a sus discípulos y traspasaba las paredes, pero sin embargo comía con ellos. Adelante, hermana. ¿Sigo? Bueno, listo. Otra vez se me devolvió. Espérate un segundito. Que se me devuelve por lo que lo tengo aquí en pantalla. Y se me fue, hermanos. Y ahora sí. He aquí, Adelante, os digo hermana. en serio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermana Marta. Vamos a buscar en nuestras Biblias, sin movernos de aquí, Isaías capítulo 25. Y en el capítulo 25 del profeta Isaías vamos a leer del versículo 7 al 9. En el Antiguo Testamento no estaba revelado el Nuevo Testamento por completo, hermanos. Pero en el Nuevo Testamento sí viene revelado por completo el Antiguo Testamento. Los santos antes de Cristo no entendían estas cosas, no se les había revelado. Los profetas indagaban acerca de estas cosas, pero no les había sido revelada. Inclusive el profeta Daniel le dice el Señor que estaba sellado esto para los últimos días. Y el libro de Apocalipsis nos revela lo que está sellado en el libro de Daniel. Y sin embargo, viene un sello nuevo en el capítulo 10 con el misterio de los 7 truenos. Ahora, 750 años antes de que Dios se hiciera hombre, Jesucristo, estaba profetizado esto que acaba de leer la hermana Marta.
Vean cómo todo concuerda y cómo la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a leer Isaías capítulo 25, versículos 7 al 9. ¿Quién lo quiere compartir? Hermano, si me permite leerla, solo que hay una situación. Mi Biblia es católica porque yo estoy recién convertida en enero para acá y apenas encargué mi Biblia cristiana. Claro No que sí, sé si me hermana. permite leer. Adelante, por favor. Gracias a Dios, hermana. Gracias a Dios por su salvación. Amén. Amén. Amén, hermano, gracias. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. En este cerro quitará el velo de luto que cubría a todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones, y destruirá para siempre a la muerte. El Señor Yahvé enjugará las lágrimas de todos los rostros, devolverá la honra a su pueblo y a toda la tierra, pues así lo ha dicho Yahvé. Entonces dirán, este es en verdad nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Este es Yahvé en quien confiábamos. Ahora estamos contentos y nos alegramos porque nos ha salvado. Amén. Gracias, gracias, hermana. Para Podemos, servir. gracias, hermano. Podemos ver que estos pasajes proféticos que nos compartió la hermana contienen profecías que son para Israel, para la iglesia, pero también para el reino milenial. No aparece para los moradores de la tierra aquí. Se conectan con el Apocalipsis. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte. He aquí yo hago todas las cosas nuevas, dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la hermana Marta nos compartió dónde está, oh muerte, tu victoria. Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Y aquí, en estos pasajes que nos compartió la hermana, podemos ver la destrucción total de la muerte. En Apocalipsis capítulo 20, vamos a buscarlo, hermanos y hermanas. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 y 14. Y recordemos que la muerte, Satanás, el mundo, el viejo hombre, son enemigos que ya Cristo venció. Y desde nuestra posición de victoria en los lugares celestiales, podemos experimentar la victoria en los lugares terrenales, libres de la vida del yo y la vida de Cristo reproduciéndose en nosotros. Pero, aunque la muerte ya la venció Cristo, aún no ha sido destruida por completo, porque estos cuerpos no son glorificados y van muriendo y se van deteriorando de día en día. Satanás ya fue vencido por Cristo. Satanás pensó que había triunfado cuando los clavos atravesaron las manos y los pies de nuestro Señor, pero no se dio cuenta que esos mismos clavos que atravesaron los pies del Señor atravesaron su propia cabeza. De hecho, estaba profetizado en Génesis 3:15 en el protoevangelio. Pero vean lo que dice Apocalipsis 20, versículo 13 y 14. Si alguien lo tiene, lo puede compartir. Si no, aquí también lo tengo, hermanos. Amén, hermanos. Adelante, hermano Roosevelt. Amén. El 13 dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. Y el 15 también, hermano, porfa. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Creo que se salió la hermana Nay. Qué lástima porque ella preguntaba hace rato sobre esto. Pero fíjense, ¿se acuerdan que dijimos en el inicio que el estudio de la escatología, cuando se acomoda lo espiritual a lo espiritual y el Espíritu Santo nos va enseñando, nos resuelve un montón de dudas que ni siquiera pretendíamos saber sobre responderlas y Dios en su palabra nos muestra la respuesta a incógnitas que el creyente tiene en su vida de crecimiento? Hace rato vimos qué pasa con un creyente cuando muere. Ahorita, fíjense bien, esta porción que nos acaba de leer el hermano Roosevelt comprueba que el sepulcro, la muerte, y el Hades son dos cosas diferentes. Así que cuando alguien religioso les diga, es que el Hades significa el sepulcro porque es Gehenna, acuérdense, la etimología de las palabras es buena cuando se estudia respetando el contexto de lo que se está diciendo. Pero cuando yo utilizo la etimología, la raíz etimológica de una palabra en un versículo para tratar de interpretarlo con mi propio pensamiento, se convierte en una falsa enseñanza más adelante. Aquí la muerte y el Hades son separados. La muerte y el Hades son dos cosas diferentes. El Hades en Lucas 16 podemos ver que es donde van los que mueren sin Cristo. Todavía no van al lago que arde con fuego y azufre, pero momentáneamente van ahí.
y es un lugar de tormento. Por eso hay que predicar el evangelio, obviamente. Pero también vemos algo que preguntaba la hermana Nay en el grupo hace rato. Lástima que se salió. Ella preguntaba que escuchó a alguien, a un pastor, decir una enseñanza de que en el libro de las obras, no importa si pecaste mucho, porque si tus buenas obras son suficientes, entonces pueden compensar las malas que hiciste, y en el libro de las obras se va a comprobar, y que eso es el tribunal de Cristo. Esa es una falsa enseñanza, es una herejía y ataca el evangelio, porque la salvación es por gracia, no es por obras. Esa enseñanza no solamente está errada, es hereje. Todo lo que ataque la deidad de Cristo, el evangelio, hay que desecharlo. No es lo mismo como que si alguien está discutiendo acerca de comer lo sacrificado a los ídolos o no. Esto sí es una doctrina esencial. Ahora, fíjense bien, todavía no vamos a empezar a estudiar el tribunal de Cristo de lleno. Si Dios nos los permite, lo vamos a estudiar, si no es que el Señor viene antes por nosotros. Pero si nos presta la vida, lo vamos a estudiar también. Pero vamos a tomar un punto de la escatología para la iglesia para comprobar que la escatología para el mundo inconverso no se puede mezclar, no se puede integrar. Son dos acontecimientos proféticos distintos. Vean otra vez el versículo 15. Ya vimos que la muerte y el Hades están separados. Ahora vamos a ver cómo otra incógnita de la Biblia se responde. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. También nos dice el libro de Apocalipsis en el versículo 12, fíjense bien, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Esta palabra en el griego grandes y pequeños se refiere a importantes y a no importantes. Los curas católicos tuercen este versículo y dicen que son niños y que por eso tienes que bautizar a tu bebé, si no se puede perder en el infierno. Eso es una falsa enseñanza. Jesús dice que los niños son de él. Dejad a los niños venid a mí porque de los tales es el reino de los cielos. El que no fuera como este niño no puede entrar al reino de los cielos. Los ángeles de mi Padre están todo el tiempo delante de él. Ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces tengamos cuidado con eso. Esto de grandes y pequeños se refiere a importantes y a no importantes. Populares, no populares, ricos, pobres, sanos, enfermos. Dios no hace acepción de personas. Pero un niño no tiene conciencia. Nace con pecado, sí, desde el vientre de nuestra madre fuimos concebidos en pecado, dice el rey David en su oración de arrepentimiento por haber adulterado con Betsabé y haber matado a Urías, el eteo. Pero ellos no tienen conciencia, así que no son responsables de su pecado porque no tienen conciencia, no lo hacen con conocimiento del bien y del mal. Ya un adulto tiene conocimiento del pecado. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. El libro de la muerte, versículo 14, el libro de la vida, versículo 15, y el libro de las obras, versículo 12. Ya vemos que son 3 libros, ¿verdad? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esto quiere decir que el libro de las obras no es para salvación. Estas obras que contiene ese libro son todas las malas obras que hicieron los incrédulos, los inconversos. No significa que Dios se las va a tomar en cuenta para ver si negocian su salvación y sobornan a un Dios santo con sus supuestas buenas obras. Eso contradeciría por completo prácticamente toda la Biblia. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios, ya que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Segunda de Timoteo 1:9, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su misericordia, su propósito. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Hechos 13, versículo 38 y 39, varones israelitas, por todo aquello que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en Cristo, en él, es justificado todo aquel que cree. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Es por fe, no es por obras. Filipenses 3:9, y ser hallado en él en el día del arrebatamiento, en Cristo, no conforme a la justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe. Aquellos que se tratan de justificar por la ley van tras una justicia personal falsa que los va a llevar al infierno. Pero aquellos que creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador son declarados penalmente sin culpa, justificados, justos en el justo, santificados en el santo, limpios, purificados con la sangre del Cordero, hijos en el Hijo. Por eso el justo murió por los injustos. Ahora vean, si aquí tenemos un libro donde están escritas todas las malas obras de los inconversos, y viene alguien y nos dice
que esto es el tribunal de Cristo, vamos a desarmar esa falsa enseñanza solo con 2 elementos bíblicos. Hay muchos más, pero solamente vamos a usar 2. Y esto nos va a servir no para debatir ni para demostrar que tenemos la razón, sino porque si nosotros no estamos atentos a lo que dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nos vamos a estar tragando las mentiras que hay por ahí y no vamos a crecer y vamos a estar contaminando a otros hermanos enseñándoles cosas que no dice la Biblia. En primer lugar, hermanos, retrocedamos un capítulo anterior. Vean cuándo es el gran juicio del trono blanco y cuándo es el tribunal de Cristo. Fíjense bien. En el capítulo 20, vamos al versículo 3. Voy a leer desde el 1 para tener el contexto. Ya todos han escuchado, si no lo han leído o no lo han cotejado con la Biblia, que en el reinado milenial Satanás va a ser atado 1000 años y por eso va a haber paz en la tierra, pero de verdad, no esa falsa paz que va a traer el anticristo, paz de verdad. Y al ser atado Satanás 1000 años, al terminar el periodo del milenio, es soltado de nuevo. Pero aquí vamos a ver cómo comienza cuando Jesús manda a atar al dragón. Y más atrás, en Apocalipsis 10, si no mal recuerdo, vemos que Jesús manda a un ángel que lo ata con una cadena. No vayamos a pensar que es una cadena de acero. Esta es una cadena hecha de no sé qué tipo de material, que solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Pero que puede atar a Satanás. Vean lo que dice el versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cuánto tiempo lo ató? 1000 años. Y lo arrojó al abismo. En el abismo lo vemos en Apocalipsis 9. Es uno de los 4 compartimientos del corazón de la tierra, donde también Jesús estuvo al morir, como el gran pez que se tragó al profeta Jonás, 3 días y 3 noches. Ahí estaba el Hades. Bueno, está el Hades. Ahí estaba el seno de Abraham. Ahí está el Tártaros, que son las prisiones de oscuridad de 2 de Pedro 2:4. Y ahí también está el abismo de Apocalipsis 9, que es donde están en las langostas demoníacas, que tienen dientes de león, cara de mujer y cola como de escorpión. Ahora vean lo que dice el versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Y lo encerró. Y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículos clave. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora, tengamos mucho cuidado cómo interpretamos esto de forma nosotros, aplicándolo hacia nosotros mismos. ¿En qué sentido? El tribunal de Cristo no es cuánto me esforcé yo por agradar a Dios. El tribunal de Cristo son las recompensas de Dios de la vida de Cristo manifestándose en los creyentes. Solo lo que el Espíritu Santo hace en el creyente es oro, plata y piedras preciosas. Lo que nuestro viejo hombre hace no agrada a Dios, eso es heno, madera y hojarasca, y se va a quemar en el tribunal de Cristo. Ahorita acuérdense de esto porque nos va a servir más adelante. Estos que reciben esta facultad de juzgar, esto se decide en el tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan cuando los Boanerges, los hijos del trueno, Juan y Jacobo, y la madre de ellos también, le dicen a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo: Señor, concédenos esto, que en tu reino nos sentemos uno a la derecha y otro a tu izquierda? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué les respondió el Señor? ¿Se acuerdan? ¿Y qué hicieron los discípulos? Se enojaron con ellos, ¿se acuerdan? Se enojaron con ellos. Eso todavía no es información disponible, porque eso es lo que se va a ver en el tribunal de Cristo. Las coronas se van a arrojar a los pies de Jesús, Apocalipsis 4:10. No son para que las traigamos nosotros colgados o las hermanas colgadas. Son para Jesús, no son para nuestra propia autoexaltación. De hecho, Jesús mismo, y esto que les voy a decir comprueba que la iglesia no se quedó en la gran tribulación, en el retorno, en Apocalipsis 19, baja con las coronas y nosotros le seguimos en caballos blancos, porque significa que en el tribunal de Cristo, Apocalipsis 4:10, donde se arrojaron a sus pies, la iglesia ya estaba con él. No se quedó en la gran tribulación, y en Apocalipsis 19 él ya baja con las diademas en su cabeza. Vean lo que dice el 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Obviamente los apóstoles, ¿verdad? Jesús les dijo: ustedes juzgarán a las 12 tribus de Israel. Pero también nosotros, el apóstol Pablo: ¿o no sabréis que vosotros juzgaréis a los ángeles? Se refiere a los ángeles caídos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Este grupo de creyentes, estas almas, son de la tribulación y la gran tribulación, la semana 70 del libro de Daniel, que lo vamos a tener que estudiar, no hoy, porque eso es muy largo,
pero si Dios nos los permite, en las próximas sesiones vamos a estudiar la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Esas 3 etapas proféticas de 3 conjuntos de 70 veces 7, ¿qué quieren decir? Esa profecía es para Israel y nos ayuda a dividir y trazar lo que no es para la iglesia y lo que sí es para Israel. Vean lo que dice, y ese es el padre de todas las profecías. Así como la parábola del sembrador es el padre de todas las parábolas, es la llave para entender todas las parábolas. En Marcos 4 Jesús les dijo a sus discípulos, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues podréis entender todas las demás? Obviamente es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento, pero hay que pedir sabiduría a Dios. Santiago 1:5, todo el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando de nada. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. No lo sabemos de memoria, pero ¿cuántas veces le hemos pedido a Dios así? En vez de pedir, dame un mejor trabajo, ya no quiero estar enfermo. Señor, enséñame cosas grandes y ocultas de tu palabra que yo no conozco. Soy ignorante, no tengo sabiduría, pero tú eres mi sabiduría. Tú eres mi Dios y mi maestro. Tú eres mi Salvador. Tú enséñame, Señor. Vean lo que dice después. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, o sea, el Evangelio, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Vean, aquí está la resurrección de los salvos de la gran tribulación que se junta con los santos del Antiguo Testamento, que ya no van a tener una resurrección temporal como en Mateo 27, que después de que Cristo resucitó, se abrieron los sepulcros y muchos santos le aparecieron a muchos. Ahora van a tener ya cuerpos glorificados, junto con las almas de los santos de la tribulación. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron, estos van a reinar con nosotros, fíjense, con Cristo 1000 años. Y aquí viene un versículo clave. Pero los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? Esa es la profecía a los moradores de la tierra, a los incrédulos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Fíjense bien. ¿Cuándo fueron resucitados los incrédulos? 1000 años después. ¿Por qué esto es tan importante? Porque este es el primer elemento para comprobar que el gran juicio del trono blanco es después del reino milenial y que el tribunal de Cristo es antes del reino milenial. Entonces no está hablando del mismo evento escatológico. El tribunal de Cristo es para salvos, el gran juicio del trono blanco es para inconversos. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección está compuesta de 3 etapas resurrectoras, amados hermanos. Este es un tema muy difícil de enseñar y muy difícil de entender. El versículo está en 1 Corintios 15:23, el orden de las resurrecciones. Cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, los que hayamos quedado en su venida y el fin del siglo. La resurrección de los injustos ya sale de la primera resurrección. La resurrección de los injustos sí sufren daño de la segunda muerte. Lo acabamos de leer en Apocalipsis 20, 13 y 14. El hermano Roosevelt lo compartió. Sin salirnos de ahí, vamos a buscar Juan capítulo 5, versículo 29. Juan capítulo 5, versículo 29. Y si alguien nos los puede compartir, amados hermanos, porfa. Juan 5:29, ¿verdad? Porfa. Porfa. Paco. Sí, hermano Paco. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Gracias, hermano. Los que hicieron lo bueno son los que tienen parte en la primer resurrección, antes del reino milenial. Estos reinamos con Cristo 1000 años y se nos juntan los salvos de la gran tribulación y los santos del Antiguo Testamento. Ahora, hacer lo bueno no está hablando que sean obras. Por eso hay que leer bien lo que leemos y respetar el contexto, el libro. Jesús mismo en Juan 6:29 les dice a los judíos que no entendían que no se podían ganar la salvación e insistían diciendo, ¿cuál es la obra de Dios para que la pongamos en práctica? No entendían que ellos no podían hacer la obra. Y Jesús les dice en Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Los que hicieron lo bueno son los creyentes, los que creyeron en Jesús, en el Mesías prometido, en el Cristo crucificado que resucitó de los muertos. Los que hicieron lo malo son los que no creyeron en Jesús. No lo digo yo, lo dice Juan 3, versículo 18 y 36. ¿Alguien puede buscar Juan 3, versículo 18 y 36? Esos son los que hacen lo malo. Juan capítulo 3, versículo 18 y 36. Hermano Mikey, adelante, por favor. Dice, el que cree, en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esos son los que hicieron lo malo, hermanos. No creer en Jesús es morir en tu pecado. Jesús les dijo a los fariseos, de cierto os digo que si no creéis que yo soy, ego eimi en el griego, o sea, el gran yo soy de Éxodo 3, en vuestros pecados moriréis. Hermano Miguel, ¿puede compartir el 36 también, por favor? Sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Jesús ahí mismo en Juan 3 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso el mundo me aborrece, dice también Jesús, porque yo testifico que sus obras son malas. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Jesús fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede hacer nacer de nuevo a una persona. Y es por medio del Evangelio. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora miren, ya comprobamos cuáles son los que hacen lo bueno y cuáles son los que hacen lo malo. Ya comprobamos que hay una separación de 1000 años del reino milenial en el evento escatológico del tribunal de Cristo y en el evento escatológico del gran juicio del trono blanco. Pero falta más. Vean el versículo 6 de Apocalipsis 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, pueden ver la segunda muerte en Apocalipsis 21:8. Dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero en Apocalipsis 6, vean, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí está, ¿verdad? Ya tenemos a los santos de la era de la gracia, ya tenemos a los santos de la semana 70 del libro de Daniel, ya tenemos a los santos del Antiguo Testamento, Daniel capítulo 12, versículo 2 y 3 y último. Pero ¿dónde están los inconversos? ¿Dónde están los que murieron sin Cristo? Veamos nuevamente. ¿Qué dice el versículo que no volvieron a vivir hasta después de cuánto tiempo? Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. No significa que no estén en un lugar, están en el Hades. Ya vimos Apocalipsis 20:13. Esto es un rompecabezas, hermanos. Se tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual y la suma de la palabra de Dios nos va a dar el rompecabezas completo. Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo el juicio de tu justicia. Vean lo que dice el 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y luego dice, esta es la primera resurrección, se refiere a lo que dice el versículo 6, por eso hay un punto ahí, eso es muy importante. Eso a mí me trajo confusión por muchos años, y el Señor me lo mostró, no al instante, años después. Ese punto que está ahí es importante. El versículo 6 se refiere a lo que viene después de ese punto del versículo 5, y lo que está antes del punto son los incrédulos, los inconversos. Ahora, siguiendo la secuencia, la cronología de estos eventos proféticos, vamos a terminar de armar el primer elemento. Fíjense bien, versículo 10, y el diablo que los engañaba, bueno, ya me salté mucho. Vean lo que dice el 7. ¿Se acuerdan cuándo iban a volver a vivir los otros muertos? Después de 1000 años, versículo 5. La resurrección de los injustos, Juan 5:29, los que hicieron lo malo. Versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Acuérdense que estaba atado, ¿verdad? 1000 años.
y saldrá a engañar a las naciones. Esto está en Ezequiel capítulo 38 y 39. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Algo ridículo, pues. Nosotros vamos a estar con Jerusalén, literalmente, reinando 1000 años con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y cuando se cumplan los 1000 años y Satanás sea suelto otra vez, estos van a ser engañados y van a querer hacer guerra contra Jesús otra vez. O sea, no entendieron. Ahora, si alguno de ustedes se pregunta, ¿y quiénes son estos? ¿Cómo es que estuvieron ahí también en esos 1000 años de reinado milenial? Esa es una buena pregunta. La respuesta está en Zacarías 14. Son los sobrevivientes de la gran tribulación. Zacarías 14. No vamos a ir a buscarlo ahorita porque lo vamos a estudiar más adelante. De ahí salen esos que se levantan de nuevo. Y esa es la última vez que lo hacen. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, o sea, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esto se concatena con esa profecía del Antiguo Testamento que también el apóstol Pedro dice, y los elementos serán deshechos, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y caerán estrellas del cielo. Vean lo que dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. 1000 años antes ya habían sido lanzados el falso profeta y el anticristo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es después del reino milenial. Acuérdense, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta después de 1000 años. Vean el versículo 11, y aquí está la prueba bíblica, indubitable, de que el gran juicio del trono blanco es después del reino milenial. Así que no puede ser el tribunal de Cristo. Y vi un gran trono blanco. Esta palabra trono blanco en el griego es leukos, trono de luz. Acuérdense, Juan 3. Y esta es la condenación, que la luz, leukos, vino al mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Y vi un gran trono blanco, trono de luz, leucos en el griego, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y aquí viene la resurrección de los inconversos. Versículo 12 con versículo 5. Fíjense, así está conectado. Ya aquí ya nos damos cuenta, ¿verdad? Que la resurrección de los incrédulos es después de 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y el versículo 12 dice, aquí está la resurrección de ellos, después del reino milenial. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ahora, en el gran juicio del trono blanco hay un libro de las obras, que contiene todas las malas obras que los impíos hicieron impíamente. Por eso, Enoc, séptimo desde Adán, profetizó en el retorno de Jesús, no en el arrebatamiento, en la segunda venida. He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares para pagar a cada impío de sus obras que hicieron impíamente. Eso está en Judas, versículo 14. Ahí se menciona al profeta Enoc también en Génesis 4, ¿verdad? Que es una figura del arrebatamiento, por cierto, en el Antiguo Testamento, junto con Elías. Ahora miremos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Ya comprobamos que son 3. El libro de la vida, ninguno de estos está inscrito ahí, pero Dios es justo y se los va a demostrar. El libro de la muerte, todos estos que son incrédulos, que no nacieron de nuevo, están inscritos en el libro de la muerte, porque nunca creyeron en Jesús para ser inscritos en el libro de la vida. Juan 5:24, Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero estos no le creyeron. Estos siguen inscritos en el libro de la muerte, no en el de la vida. Y Dios se los va a mostrar los libros. Mira, tú no estás aquí en el libro de la vida, pero sí apareces en el libro de la muerte. Y aquí está el libro de las obras. Mira todas las obras impías que hiciste impíamente. Aquí están. Ahora, en el tribunal de Cristo no va a haber ningún libro, hermanos. En el tribunal de Cristo, el fuego va a probar las obras de la iglesia. Vamos a comprobarlo. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, y este es el segundo elemento. Ya terminamos el primero. Estos 2 eventos escatológicos del tribunal de Cristo y el gran juicio del trono blanco tienen una cronología totalmente distanciada por un periodo de 1000 años. La séptima dispensación del reino milenial. No se pueden mezclar. Ya separamos y trazamos la resurrección de los injustos y la de los injustos. Ahora, en la de los injustos hay un libro de la muerte, otro de la vida, que ninguno de ellos está inscrito ahí, y otro de las obras. Pero en el tribunal de Cristo no hay ningún libro, porque
En Hebreos 10, versículo 17, el Señor dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados ni de vuestras transgresiones, porque donde ya se hizo ofrenda por estos, ya no hay más remisión por ellos. Y Miqueas 7 dice que Jehová ya los arrojó a lo más profundo del mar y nunca se acordará de ellos. Aunque nosotros cuando nos sentimos culpables en nuestras caídas, queremos irlos a buscar a lo profundo del mar con un traje de buzo, el Señor ya no se acuerda más de ellos. Él ya borró con su preciosa sangre todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora, vean el tribunal de Cristo, que es solo para salvos, solo para nacidos de nuevo. La evaluación de los santos, de las recompensas de Dios de la vida de Cristo en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 14. ¿Quién le gustaría compartir esto? Aquí está la infraestructura del tribunal de Cristo. Ahora, así como el Evangelio es una doctrina esencial para la salvación, el arrebatamiento y el tribunal de Cristo es una doctrina esencial para la santificación. Eso significa que solamente es para salvos, no para incrédulos. Y no es que Dios haga acepción de personas. De hecho, Él escogió lo más vil y menospreciado del mundo, a nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros éramos de la peor escoria de la humanidad, lo más indeseable. Y Dios demostró su gran poder y gloria al salvarnos a nosotros, que la gente decía, este no tiene remedio. Y cuando vieron la gran transformación y el poder de Dios en nuestras vidas, definitivamente ellos dicen, Dios hizo algo con este porque es otra persona totalmente diferente. Y ya es una oportunidad para predicarles el Evangelio también ahí, ¿verdad? Vean Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 14. ¿A quién le gustaría compartirlo? Primera de Corintios, ¿qué, hermano? Perdón. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 14. 6 al 14. No, hermana. 10 al 14. El capítulo 3, por. ¿Sí? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Amén. Pregunta clave, amados hermanos. ¿Apareció algún libro aquí? No, Ninguno, hermano. ninguno. Pero, ¿qué es lo que prueba las obras del creyente? El fuego. El fuego prueba las obras del creyente. Aquí no hay libros, como en el gran juicio del trono blanco después del reino milenial. Aquí no vemos ni el libro de la muerte, ni siquiera el libro de la vida, ni el libro de las obras. ¿Puedo compartir, hermano, Apocalipsis 1:14? Adelante, hermano. Sí. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Ese es el tribunal de Cristo, hermanos. Lo acaba de compartir el hermano Paco. ¿Cómo tiene los ojos Jesús? Como llamas de fuego. No es el único versículo que aparece eso. En Daniel capítulo 10, una cristofanía, donde nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se le aparece al profeta Daniel antes de venir hecho carne, y se describen sus características de su forma, no en forma humana, como es él, ¿verdad? Que tiene un rostro como rayo. El apóstol Pablo vio un resplandor más fuerte que el del sol en Hechos 26. El apóstol Juan cayó como muerto en Apocalipsis 1, y al igual que el profeta Daniel, extendió su mano Jesús y lo restauró. Tiene un cinturón de oro de Ufaz, sus cabellos son blancos como la blanca lana, sus pies son semejantes al bronce bruñido que representa el juicio. De su boca sale una espada aguda de 2 filos, y sus ojos son como antorchas de fuego encendidas, como llamas de fuego. Ahora vean esto, el fuego del tribunal de Cristo que se menciona aquí en la infraestructura del Bema, el podio de las recompensas de Dios de la vida de Cristo en los creyentes, no lo que nosotros hacemos en nuestras fuerzas, sino lo que el Espíritu Santo en la potencia de su gloria hace en y a través de nosotros. No es lo mismo que yo me esfuerce por hacer algo para Dios,
a que el Espíritu Santo haga en mí lo que le agrada a Dios. Son dos cosas totalmente opuestas, porque aunque parecieran iguales, la fuente es diferente. En un caso la fuente soy yo, el viejo hombre, la plataforma adámica, que ya fue crucificada por Cristo. Y en el otro contexto espiritual es Cristo mismo en nosotros, la esperanza de gloria, el Espíritu mismo obrando en nosotros. Ahora miren, los ojos de llama del fuego, del tribunal de Cristo, los ojos de Jesús, van a probar las obras del creyente. Si las hizo Cristo, es oro, plata y piedras preciosas. Son elementos inflamables. No se queman al pasar por el fuego de los ojos de Jesús. Pero si son heno, madera y hojarasca, son materiales altamente flamables y no permanecen ante la mirada penetrante de fuego de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y se queman. Ahora, ¿se acuerdan que en este estudio dijimos que íbamos de forma desinteresada e indirecta? El Espíritu Santo nos iba a responder muchas incógnitas de dudas que tenemos que ni siquiera van relacionadas al tema que estamos estudiando. Fíjense bien, cuando alguien dice en el arrebatamiento solamente los creyentes más maduros y más santos se van a ir arrebatados porque hay un versículo que dice sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, ¿verdad? ¿Será esto cierto? Porque yo aquí veo un grupo de creyentes que sufren pérdida, de los cuales se dice que el tal es salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿quiénes son esos? ¿Qué acaso está equivocada la Biblia? ¿Se contradice a sí misma la palabra de Dios? Por supuesto que no. La Biblia no tiene contradicciones. Pero cuando acomodamos lo espiritual a lo espiritual, pasan dos cosas. Llegamos al conocimiento de la verdad de parte de Dios hacia nosotros como sus hijos, pero también en nuestra carne nos podemos enojar porque resulta que lo que nos han enseñado y hemos creído por años son mentiras. Si los creyentes espirituales y los creyentes carnales se quedan en el arrebatamiento y solamente los creyentes espirituales son arrebatados, entonces ¿quién sufre pérdida en el tribunal de Cristo y es así salvo, aunque así como por fuego? Ahí tenemos un problemón. Ya no cuadra esa interpretación. Todos los creyentes sellados con el Espíritu Santo, sean espirituales o sean carnales, van a ser arrebatados. La salvación es eterna, pero las consecuencias de haber desperdiciado la gracia de Dios en el tiempo que Dios nos permitió caminar en nuestro peregrinaje aquí en la tierra va a tener un impacto eterno en el cielo. Por eso Jesús dijo, de los que de vosotros erais llamados grandes aquí en la tierra, seréis llamados pequeños en el reino de los cielos. Y de los que entre vosotros eran llamados pequeños, en el reino de los cielos serán llamados grandes. Y en primera de Juan capítulo 2, versículo 28, el Espíritu Santo escribe a través del apóstol Juan, hijos, permaneced en Jesús, para que cuando Jesús se manifieste, el arrebatamiento, no nos alejemos de él avergonzados. No que vas a perder tu salvación, sino que te vas a querer alejar de él, porque cuando sus penetrantes ojos de fuego miren todas esas obras que no provienen de su espíritu, sino de tu carne, o que escondiste la luz debajo de un almud, o que escondiste la mina de oro en un pañuelo, o que escondiste el talento debajo de la tierra, te vas a querer alejar de Jesús avergonzado, porque no tenías tú que hacer nada ni siquiera, porque Él nos selló, nos equipó con su propia presencia, con su espíritu, para que Él hiciera la obra en nosotros. Nosotros solamente teníamos que negarnos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día para poder seguirle. Él crucificó nuestro viejo hombre y la plataforma vieja de Adán no la utiliza el Señor para su reino. Es lo nuevo con lo nuevo, remiendo nuevo con remiendo nuevo. Vino nuevo en odres nuevos, no vino nuevo en odres viejos, ni paño nuevo en remiendo viejo. No es el espíritu obrando en mi viejo hombre, la carne. Eso es heno, madera y hojarasca. No importa si me dijeron el evangelista más rápido del oeste, no importa si me decían el gran misionero que le fue a predicar a los caníbales, si esas obras que salieron de mi persona no fueron hechas por el Espíritu Santo, se van a quemar. Ahora, ¿cuál sería lo peor que alguien podría decir al escuchar esto? Mateo 25, la parábola de los talentos, Lucas 19, la parábola de las minas de oro. Bueno, yo por eso mejor no hago nada, porque sé que el Señor es severo y cosecha donde Él no sembró. Yo mejor escondo en la tierra lo que Él me dio. Eso sería lo peor que podrías hacer, porque el decidir centrarte en este mundo de una forma egocéntrica para vivir para ti mismo es hacer algo también, pero es hacer algo en la carne. Y el Espíritu Santo no está esperando que nosotros hagamos algo para Dios. Dios no quiere que nosotros hagamos algo para Él. Dios quiere hacer algo en nosotros y a través de nosotros. La vida de Cristo es lo único que puede producir elementos inflamables equiparables a la majestad con la que Dios merece ser alabado en la venida de Jesús. Y solamente lo que el Espíritu Santo produce en la vida de los creyentes es equiparable a la majestad
de Jesús. Esas coronas de Apocalipsis 4:10 que se van a arrojar a los pies de Jesús. Los voy a mencionar rápidamente, no vamos a estudiar eso todavía. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá de Dios la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa misma corona se repite en Apocalipsis. La corona del arrebatamiento, los que aman la venida de Jesús, segunda de Timoteo 4, versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que el Señor juez justo me dará en su venida, el arrebatamiento. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Alguien que ama la venida de Jesús no está en temor, no está centrado en el mundo, está con su mirada puesta en Cristo. Colosenses 3, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de la tierra, no pongas tu mira en las cosas de la tierra, pon tu mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria, el arrebatamiento. Todo va conectado. La corona de Primera de Tesalonicenses 2:19, dice el apóstol Pablo, ¿cuál es mi corona o gozo de qué me gloríe? ¿No lo sois vosotros en la venida del Señor Jesucristo? Ahí está el arrebatamiento otra vez, la corona del evangelismo. ¿Cuántas almas rescató el Espíritu Santo? No tú, porque tú y yo no podemos salvar a nadie. ¿Cuántas veces renunciamos a nosotros mismos y nos despojamos del viejo hombre a través de la fe de que fuimos crucificados juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Y Él en mí predicó su glorioso evangelio porque me resucitó juntamente con Él en los lugares celestiales y Él en mí produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando ve un alma perdida que anda como una oveja sin un pastor, Él en mí me lleva hacia esa alma a predicar el evangelio y Él la salva, no yo. Él hace nacer de nuevo a ese incrédulo. La gloria es de Él, no es nuestra. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Salmo 115, versículo 1. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el fuerte en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiese de alabarse, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Jeremías 9:23. Gloria de hombres no recibo. Juan 5:41. La gloria es de Dios. Y en el tribunal de Cristo, esas coronas son para Jesús, no son para que nosotros las tengamos colgados allá en el cielo. De hecho, son para arrojarlas a los pies de Jesús. Apocalipsis 4:10. Ahora, en el gran juicio del trono blanco después del reinado milenial, vemos que sí hay un libro de las obras que estos incrédulos hicieron impíamente. Pero en el tribunal de Cristo no hay ningún libro porque los ojos mismos de Jesús, que son como de llama de fuego, que escudriñan la mente y prueban el corazón, examinarán la intención oculta del corazón. ¿Cuál fue el motivo escondido de haber realizado esas obras? ¿Fue el Espíritu de Dios en mí? ¿O fue mi carne que se quiso exaltar y vio con rivalidad a algún otro hermano o hermana, que quería ocupar un puesto importante en la iglesia y que quería que le dijeran el gran profeta o algo semejante? ¿La gloria fue para Dios o nosotros pretendemos robarnos la gloria de Dios? Recordemos qué le pasó a Aarón y a Moisés en Números 20, cuando después de que Jehová les dijo que le hablaran a la piedra, que es una figura de Cristo, Cristo es la roca espiritual, Primera de Corintios 10 lo dice. En Números 20 dice que Moisés y Aarón, en vez de hablarle a la piedra para que Dios le sacara aguas del pedernal para dar de beber a todo el pueblo de Israel y a sus bestias, ellos golpearon la roca 2 veces. Y le dijeron al pueblo de Israel rebelde, uniéndose a su rebeldía, y se quisieron robar la gloria de Dios, diciendo en Números 20, no sacaremos nosotros agua de esta roca, y no eran ellos quienes iban a sacar el agua, era el poder de Dios, no su propio poder. Ahí vemos un ministerio espiritual y un ministerio carnal. Recompensable en el tribunal de Cristo, ministerio espiritual, oro, plata y piedras preciosas. Sufre pérdida en el tribunal de Cristo, ministerio carnal, heno, madera y hojarasca. ¿Qué les dijo Jehová en Números 20, versículo 10 en adelante? Por cuanto no me creísteis, se acercó a Moisés y Aarón, por cuanto no me creísteis para santificarme delante de los hijos de Israel, no entraréis a la tierra prometida. Y ojo con esto, no perdió su salvación Moisés ni Aarón. En Mateo 17, en el monte de la transfiguración, aparece Moisés con Elías. No perdió su salvación, pero no entró a la tierra prometida, nada más la miró de lejos. Entonces, en el tribunal de Cristo no vas a perder tu salvación, hermano. Pero si desperdiciamos la gracia de Dios, ignoramos las riquezas celestiales que tenemos en Cristo Jesús y nos enfocamos en las riquezas terrenales que van a perecer de este mundo, y si de aquí en la tierra te gustaba ver a Jesucristo de lejitos, o solamente los domingos cuando ibas a la iglesia, allá en el cielo lo vas a ver igual, de lejitos también. Y no vas a poder decir que nadie te lo dijo o que nadie te enseñó sobre el tribunal de Cristo, porque gracias a Dios aquí estás conectado. Ahora, ya pudimos ver que son dos
eventos escatológicos totalmente diferentes y que el instrumento de prueba de cada uno son diferentes también. En uno hay libros y en el otro no. El hermano Paco ya nos compartió el pasaje bíblico donde se comprueba que los ojos de Jesús son ese fuego del tribunal de Cristo. Pueden buscar después Daniel capítulo 10, ahí también aparece, ojos como antorcha de fuego. Ahora miren, solamente Dios tiene el atributo incomunicable de poder ver adentro del corazón del hombre. Omnisciencia, todo lo sabe, aún lo que está dentro del corazón del hombre. Satanás no puede hacer eso, solo Dios lo puede hacer. Vamos a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, ya casi terminamos, hermanos. Tengan un poquito de paciencia. Estos temas son muy profundos y muy largos. Y cuando uno trata de resumirlos, es imposible, es muy difícil. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y Él nos alienta, Él nos estimula con su espíritu, hermanos. Vean lo que dice Jeremías 17:10 y Apocalipsis 2:23. Y vean qué similitud tiene un pasaje con otro. Cuando se encuentren con un testigo sin Jehová que les diga que Jesucristo no es Dios, léanle estos dos versículos. Primero dile, oye, amigo testigo sin Jehová, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? No, yo creo que es el arcángel Miguel o el Hijo de Dios. Ok, está bien. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que solamente Jehová puede escudriñar la mente y probar el corazón, verdad? Ah, claro que sí. Vamos a ver qué dice Jeremías 17:10. ¿Quién lo quiere compartir? Jeremías 17:10, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, porfa. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Gracias, hermano. Hermana Lilian, ¿nos puede compartir usted, amada hermana, Apocalipsis 2:23? Amén. Dice la palabra del Señor. Que no soy el que escudriña el corazón y la mente, dando a cada uno según su obra. Amén. Amén. Gracias, hermana Lilian. Para servir, hermano. ¿Qué similitud vemos, hermanos? En un pasaje que se escribió 600 años antes de Cristo, 650, 640 años antes de Cristo, 620 años aproximadamente, contra uno que se escribió 95 años después de Cristo. ¿Qué similitud vemos en estos dos versículos? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Que escudriño la mente y pruebo el corazón. ¿Y qué dice Jesús en Apocalipsis 2:23? Que Él escudriña la mente y prueba el corazón. Amén. Entonces Jesús es Dios, por supuesto que sí, en un cuerpo humano, sin ninguna duda. Pero vean esto, el tribunal de Cristo, los ojos de fuego de Jesús, van a escudriñar la mente y a probar el corazón de todos los creyentes. En la infraestructura del tribunal de Cristo, 1 Corintios 3, versículo 10 al 14, yo, Pablo, como perito arquitecto, he puesto el fundamento y otro sobreedifica encima, pero nadie puede poner otro fundamento del cual ha sido puesto, el cual es Cristo. Si alguna obra no es en ese fundamento, hermanos, no pasa por los ojos de fuego de Jesús, se quema esa obra. No la hizo el Espíritu Santo, la hizo nuestra carne, lo hicimos con nuestras fuerzas, por la intención equivocada. El apóstol Pablo en Filipenses 3 y también en la carta a los Corintios dice, algunos predican a Cristo por contienda, por vanagloria, por envidia. Pero Cristo es predicado. Pero añaden más aflicción a mis prisiones, porque Pablo escribe esta carta de los Filipenses adentro de una cárcel. Entonces, oyen el Evangelio, es la palabra de Dios, tiene poder, pero la intención de nuestros corazones muchas veces no es la correcta, hermanos. Y en el tribunal de Cristo, los ojos de fuego de Jesús van a mirar esa intención oculta de los corazones. Yo, Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro sobreedifica encima, y nadie puede poner otro fundamento del cual ha sido puesto, el cual es Cristo. Y si alguno sobreedifica con oro, plata, piedras preciosas, heno, madera y hojarasca, la obra será aprobada. Por el fuego será aprobada. El día lo declarará. El arrebatamiento, el día de Jesucristo. El día lo declarará. Por el fuego será aprobada. Los ojos de Jesús, fuego. Si la obra de alguno permaneciese, el tal recibirá recompensa. Apocalipsis 4:10, las 5 coronas del tribunal de Cristo. Si la obra de alguno se quemare, el tal sufrirá pérdida, será salvo.
no pierde su salvación, aunque así como por fuego. Eso va a durar para toda la eternidad, hermanos. Todos en el tercer cielo sabrán cuánto te importó Jesús aquí en la tierra. No vas a dejar de ser hijo de Dios, pero imagínense eso, ¿qué impacto va a tener? Ahorita puede ser que no nos importe mucho, pero estamos hablando de la eternidad con Cristo. Santiago 1:12, la corona de la vida, la corona del evangelismo, primera de Tesalonicenses 2:19, perdón, ¿verdad? La corona del arrebatamiento, segunda de Timoteo 4:8, la corona de la santificación, primera de Corintios 9, versículo 25 en adelante. Ahora, la palabra corona en el griego quiere decir estéfanos o guirnaldas. La corona, los atletas de Roma y del imperio griego luchaban por coronas corruptibles que se marchitaban, hechas de guirnaldas. Pero nosotros por incorruptibles, dice primera de Corintios 9, versículo 25 en adelante. A la carrera corremos, pero y golpeamos no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. El viejo hombre tiene que ser puesto en servidumbre. Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Me despojo del poder del pecado que todavía vive en mis miembros y que me hace caer y que continuamente quiere hacer lo malo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Cuando creo la verdad posicional de Romanos 6:6, Cristo ya crucificó mi carne. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No me tengo que esforzar por luchar con mi pecado. Tengo que creer que Cristo ya me crucificó a mí juntamente con Él y me despojo del poder del pecado que todavía vive en mis miembros. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No mi fe, sino la fe que me fue suministrada por la inmerecida gracia de Dios, en el poder del Espíritu de Dios, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La corona de la santificación, la corona para los siervos de Dios. No tienes que ser pastor, inclusive no tienes que ser anciana si eres hermana de una congregación. Todos tenemos una pequeña grey en casa. Todos tenemos una mini iglesia en la casa. Nuestros hijos, nuestras esposas, las hermanas, sus esposos, sus familiares y las oportunidades en donde el Espíritu de Dios nos permite servir a Cristo, no con nuestras capacidades o aspectos sobresalientes de nuestra vieja vida, sino en el poder del Espíritu y de acuerdo al don que hayamos recibido del Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios 12 y Romanos 12. Eh, y eso no se debe de enterrar bajo la tierra, ni se debe de esconder la luz de Cristo debajo de un almud, sino que se pone arriba para que todos lo vean. En ese sentido, en el Sermón del Monte, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo dice: así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la sal y la luz del mundo. La corona del servicio. Primera de Pedro 5:4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, nos dará la corona de gloria. Ahí están las 5 coronas del tribunal de Cristo. El 5 es la gracia en la numerología bíblica. Por eso David tomó 5 piedras para ir con el poder de Jehová a derrotar a Goliat el gigante. Y con una sola piedra que representa a Cristo, Dios dirigió la piedra a la frente del gigante y lo venció. Pero David se despojó de la armadura que el rey Saúl le había dado. Así nosotros debemos despojarnos del viejo hombre. No es con espada ni con ejército, sino con el poder de su espíritu. Es caminando por fe. Primera de Samuel 17, ¿no? Ahí vemos la historia de el pequeño David contra el gigante de casi 3 metros, Goliat, el filisteo, que se levantó contra el Dios de Israel y fue humillado. Ahora, ahí tenemos las 5 coronas del tribunal de Cristo. Ya vimos que en el Bema, tribunal de Cristo, Bema, el podio de las recompensas de Dios, de la vida de Cristo en los creyentes, no hay libros, porque los ojos de Jesús son quien prueban las obras. Ahora, ¿qué prueban el fuego de Jesús? Ya dijimos que es la intención oculta de los corazones. ¿En qué parte de la Biblia lo dice? Y ya con esto casi terminamos, hermanos. Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4, permítanme leerlo y no dejen que el tiempo les agobie. Presten atención, hermanos, no se distraigan, por favor, porque esto va a ser de mucha bendición para sus vidas
Si le piden al Señor que lo grabe en sus corazones y después de este encuentro que tuvimos de estudio, ustedes meditan en esto y le piden a Dios que les siga enseñando más sobre este tema. Léanlo siempre directamente de la Biblia. Entrar a ver predicadores del YouTube no está mal, siempre y cuando primeramente leamos nuestra Biblia y oremos a Dios que Él nos enseñe. Pero si en vez de orarle a Dios y leer mi Biblia, voy a ver ahí en YouTube a ver qué dice tal predicador de este tema, estamos confiando en el hombre y no en Dios. Y por eso el Espíritu Santo no nos enseña nada. Vean lo que dice 1 Corintios 4, versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. O sea que no está hablando de la doctrina de la salvación aquí, de la justificación. Está hablando de otra cosa, en la fe, en lo porvenir. Pero el que me juzga es el Señor. No está hablando de un juicio de condenación, como el gran juicio del trono blanco después del reino milenial, Apocalipsis 20:11. La palabra juicio es crino, que significa juicio de condenación. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿A qué se refiere aquí? Nosotros no podemos ver nuestros corazones, hermanos, pero Jesús sí. Él tiene ojos de llamas de fuego y escudriña la mente y prueba el corazón. Yo no puedo saber si mi hermano el evangelista es el Espíritu quien está haciendo la obra en él o es su carne, ¿verdad? Pero el Señor sí. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el arrebatamiento, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahí está el tribunal de Cristo, Behema, ¿verdad? ¿Qué instrumento va a usar Jesús en este acontecimiento de evaluación de sus santos? El fuego de sus ojos. ¿Y qué van a escudriñar sus ojos? Las intenciones ocultas del corazón. ¿Quién hizo la obra? ¿Fue el Espíritu o fui yo con mi carne? Y para terminar, 2 Corintios 5, versículo 10 y Romanos capítulo 14, versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 y Romanos 14, versículo 10. Porque es necesario que todos vosotros, cuando el apóstol Pablo dice vosotros, se está refiriendo a la iglesia de Corintio. No está hablando de los inconversos, hermanos. Está hablando de salvos. Los inconversos no van a ir al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es en el cielo. Eso lo vamos a ver en las próximas sesiones, si Dios lo permite. Porque es necesario que todos vosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno, en el espíritu, o sea malo, la carne. Oro, plata, piedras preciosas, o heno, madera y hojarasca. Y Romanos 14:10. ¿Y tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? ¿Que no sabes que todos compareceremos, todos nosotros, habla de la iglesia, no de los inconversos, compareceremos en el tribunal de Cristo? Romanos 14:10. Es decir, que estar juzgando en la carne a los hermanos y estar murmurando de ellos es desperdiciar la gracia de Dios. Ahora, ¿qué no es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo no es una lista enorme que Dios va a sacar cuando estemos, después de ser arrebatados con Él, de todas las caídas que tuvimos después de haber nacido de nuevo. Eso es lo que enseñan la mayoría de los predicadores que hablan del tribunal de Cristo. Y por eso no les gusta hablar de eso, porque se sienten culpables. Pero eso contradice la Biblia, hermanos. Si en el tribunal de Cristo Dios me va a sacar una lista enorme que va a llegar desde el tercer cielo hasta la tierra, de todas las caídas que tuve desde que me hizo nacer de nuevo hasta que me arrebató, pues entonces Dios está mintiendo cuando dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados para siempre. Y Dios no miente. Digo esto de forma sarcástica porque es muy fácil interpretar ese pasaje del tribunal de Cristo como que Dios me va a echar en cara toda mi forma mala de actuar que tuve en la tierra, todas las caídas que seguí cometiendo. Cuando Él dice que nunca se acordará de mis pecados y de mis transgresiones, en el versículo 17, ya vimos en Miqueas 7 que los echó a lo más profundo del mar y nunca se acordará más de ellos. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no queda nada pendiente por pagar. La salvación que Cristo nos dio es una salvación total y completa, no es parcial ni en partes, es completa. Jesús dijo en la cruz, consumado telestai, completo, terminado, finalizado, no hay que añadirle nada. Entonces, lo que no es el tribunal de Cristo es una lista grande de Dios de todas las caídas que tuviste después de haber nacido de nuevo. Lo que sí es el tribunal de Cristo es desde que nacimos de nuevo hasta que venga el Señor a arrebatarnos o estemos ausentes al cuerpo y presentes al Señor, cuántas veces tomamos nuestra cruz cada día para despojarnos del viejo hombre y que Cristo en nosotros produjera esas obras de oro, plata y piedras preciosas que son recompensables en su tribunal. Eso es recompensable, la vida de Cristo en nosotros, no lo que nosotros hacemos para Dios,
sino lo que Dios hace en y a través de nosotros, con el poder de su Espíritu Santo que vive en nosotros. En el Antiguo Testamento vemos versículos preciosos que me encantan. Eh, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. Pero en la iglesia, en el tiempo de la gracia, hay que tener cuidado cómo interpretamos esos pasajes bíblicos. El yo ya fue crucificado, y no es que yo me tengo que esforzar por servir a Jehová, sino que ahora en el poder de su Espíritu, Él en mí, puede producir con la vida de Cristo en mí dichas obras que exalten su nombre. En el arrebatamiento tenemos la esperanza de la venida de Jesús, y lo más cercano que el creyente tiene a abrazar a Jesús, a postrarse a sus pies, a tocar sus pies y besarlos como María Magdalena en Lucas 10, es disfrutar de la plenitud de la presencia de Él que ya habita dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Viviendo en la plenitud del Espíritu es lo más cercano que tenemos al día del arrebatamiento. Ahora, si se dan cuenta, no utilizo la palabra rapto, porque rapto viene del latín. Y los atacantes de la doctrina del arrebatamiento usan eso como una excusa. Entonces solamente uso la palabra que sí viene en la Biblia. En Hechos capítulo 8, versículo 39, viene la misma palabra harpazo, arrebatamiento, cuando el Espíritu Santo arrebata a Felipe el evangelista después de predicarle el evangelio al etíope eunuco y se lo lleva a predicar a otra parte. Aparece en varios textos de la Biblia la palabra arrebatamiento, no solamente en Primera de Tesalonicenses 4:16. Y con esto nos despedimos, amados hermanos, hemos terminado. No sé si alguien quiere comentar algo, contribuir con algún pasaje bíblico, algún comentario o alguna pregunta. Yo no sé nada, pero el Señor lo sabe todo, y si Él quiere, Él nos va a dar la respuesta aquí en su palabra. Hermano, buenas noches. Dios le bendiga grandemente. En verdad es sorprendente esta palabra, le llena a uno su corazón de bastante inquietud al mismo tiempo. Pero quisiera saber si de pronto hay la posibilidad de que se graben estas clases, ya que son de beneficio para nosotros y pues para todo el pueblo de Cristo. Gracias, hermana Claudia. Sí, sí, primeramente Dios. De hecho, ahorita lo estoy grabando y parece que todo va marchando bien. Les ofrezco una disculpa, hermanos. No soy hábil para esto de la tecnología y me cuesta mucho trabajo ver dónde se graba y todo eso, pero resulta que el teléfono este tiene para grabar la pantalla y así lo he hecho con otros estudios. Entonces, cada vez que hacemos esto, trato de poner ese para grabarlo y subirlo al canal que Dios nos proveyó de YouTube, del Grupo Bíblico Edificando, y ahí lo pueden volver a ver para repasar. Eh, Espero que eso pueda ser de ayuda, hermana Claudia. Y ya después les comparto el enlace de la grabación, primeramente Dios. Ay, sí, qué pena, por favor, sí. Sí, porque, bueno, en primer lugar, tengo una discapacidad visual y de pronto por no interrumpirle, algunas citas bíblicas me quedaron inconclusas. Ah, ok, entiendo, hermana. Sí, y cuando sea así, hermanos y hermanas, pregunten qué versículo es, porque eso es importante, eso es importante. No nos quedemos callados en eso, porque ustedes tienen que ver que todo lo que les digan está en la Biblia. No deben de confiar en mí, deben de confiar en lo que dice Dios en su palabra. Porque yo me puedo equivocar, pero Dios no se equivoca. ¿Alguien quiere comentar algo más, hermanos? Sí, hermano, en primer lugar, doy gracias por la totalmente desconocedora de enseñanzas bíblicas tan importantes. De verdad que sí, gloria al Señor, y gracias, hermano, por su disposición. Yo no sé si me quedó un concurso de la saca corona del tiburón. Se escucha un poquito como cortado, hermana, pero sí le alcancé a escuchar bastante de lo que dijo. Ahorita voy a enviar en un mensaje el link del grupo bíblico donde compartimos los enlaces y pueden hacer preguntas y comentarios acerca de lo que vamos estudiando. Y también para eso es el grupo, de hecho, amados hermanos. Ahorita estoy copiando el enlace de aquí del grupo para enviarlo ahí, aquí también. Aquí está. Es que me cuesta trabajo encontrarle aquí donde está, por eso me tardo un poco, pero ahí vamos practicando primero Dios, hermanos. Claro que sí, hermana Lilian. Aquí voy a enviar un mensajito con el enlace del grupo bíblico. ¿Alguien quiere hacer otro comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta que tengan? Gracias, hermano. Gracias a Dios. Y toda la gloria y la honra es para Dios, hermanos. Acuérdense. Gracias solamente al Señor. Hermano, una pregunta. Buenas noches. Soy la hermana Cristina. Hermana Cris. Hermana Cris. Sí. Bueno, la primera sí era con respecto a la grabación, pues ya quedó aclarado que el hermano
Filipenses va a enviar eso en el grupo, ¿no? Sí, Lo otro es acerca, hermano, que me quedó una pequeña... Bueno, todo esto hay que repasarlo mucho porque no es tan fácil. Esto es una delicia. Todo esto es es de repasarlo muchas veces porque no es tan fácil entenderlo así, ¿no? Con los versículos y bueno, yo voy a sacar esto así como en limpio y cualquier cosita, si tengo alguna duda, pues yo le pregunto, ¿sí? Una dudita que, hay varias duditas, ¿no? Pero me demoraría aquí preguntándole, ¿no? Pero una de esas es respecto dice que el arrebatamiento que van a ser todos salvos. Y en la palabra también dice que uno será tomado y el otro dejado, ¿sí? Entonces parece que, no sé si le escuché mal, que todos serán arrebatados, ¿sí? Así los que estén firmes 100% y los que medianamente y los que poquito, no sé, algo así creo que le entendí. Ok. Con tal de que tengan a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces todos van a ser arrebatados. Sí, hermana. Precisamente esta doctrina del tribunal de Cristo nos revela a la luz de 1 Corintios 3 que el grupo de creyentes que sufren pérdida en el tribunal de Cristo siguen siendo salvos, aunque fueron creyentes carnales y fueron salvos aunque así como por fuego y aunque son parte de los que se avergüenzan descritos en 1 Juan 2:28, hijitos, permaneced en él para que cuando Jesús se manifieste no nos alejemos de él avergonzados. Y otro versículo también en 2 Juan 1:8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y el tribunal de Cristo son los galardones, las coronas, para arrojar a los pies de Jesús. Cuando Mateo 24, Marcos 13 y en el Evangelio de Lucas se nos dice, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán moliendo en un molino, uno será tomado, otro será dejado. Dos estarán en una cama durmiendo, uno será tomado y otro será dejado. Los que son dejados, hermanos, representan a la cizaña que está dentro de la iglesia, son los falsos convertidos. No todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y esto no significa que es porque no hicieron buenas obras, sino precisamente lo contrario, porque pensaron que eran por sus buenas obras que iban a ir al cielo. Por eso Jesús en Mateo 7, versículo 20, él dice, en aquel día me dirán, y esto hay que concatenarlo con la parábola de las vírgenes de Mateo 25. Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, expulsamos demonios, sanamos enfermos. Fíjense bien, hicimos 3 veces. Obras, obras, obras. La salvación no era por hacer algo para Dios. La salvación era por obras. Cristo hizo la obra en la cruz. Pero estos querían entrar porque hicieron algo en el nombre de Jesús y no creyeron que Jesús hizo algo por ellos. Ese es el problema. Entonces esos que son dejados, hermana, uno será tomado y otro será dejado, son los falsos conversos. Y para eso también hay que estudiar, junto con el tribunal de Cristo, la parábola de la cizaña de Mateo 13. La cizaña tiene apariencia de trigo, pero no es igual. Cuando el trigo está lleno de fruto, el trigo toma una posición humilde y acostada, como de reverencia a Dios. Pero la cizaña cuando crece es altiva y arrogante, y está erguida, pues, porque no trae nada de fruto. La cizaña representa a las dos personas centrales de la parábola del sembrador, pedregales y espinos y abrojos. Van a la iglesia, cantan alabanzas, dan ofrendas o diezmos. Puede ser hasta el pastor de alguna congregación o el de la escuela dominical o la de la escuelita de los niños. Pero siempre en su corazón tuvo esperanza de ganarse la salvación con su propia justicia caída adámica y nunca se arrepintió y pensó que era una buena persona y recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador. Él murió en la cruz por nuestros pecados y el rechazar lo que Cristo hizo por nosotros es morir en nuestros pecados. Entonces esos falsos conversos no están sellados con el Espíritu Santo, hermana Cris. Por eso cuando viene el arrebatamiento, muchos, y mire, van a pensar que estoy loco con lo que les voy a decir, pero pídanle al Señor que se los muestre. La mayoría de los que se hacen llamar cristianos no van a ser arrebatados, hermanos, y no es porque perdieron su salvación, es que no son salvos. Ustedes van a decir, este está muy exagerado, está muy loco, ya se fue hasta el extremo. No, hermanos. Vean cuántos tipos de tierra hay, 4. El primero ni lo tomamos en cuenta porque vienen las aves del cielo y se llevan la semilla, pero el otro, que crece en pedregales, oye de buena gana la palabra. La iglesia está lleno de ese tipo de gente. Buscan a Jesús para ver qué les da Jesús, para ver si les da un mejor trabajo, para ver si su salud mejora, su economía, para ver si su calidad de vida mejora. No buscan a Jesús porque están arrepentidos de lo que son en Adán y porque quieren estar en el cielo con Jesús para siempre y no ir al infierno. No buscan a Jesús para que Jesús salve sus almas de la condenación del pecado. Buscan a Jesús por los motivos incorrectos. Y el otro que cae en espinos y los afanes y las riquezas de este siglo ahogan la semilla y se vuelve infructuosa.
Ese tipo de falsos creyentes son todavía más engañosos. Ellos usan a Jesús como una especie de talismán para que les vaya bien en esta vida. Pero siempre en primer lugar va a estar el dinero, la vanagloria, su vida en este mundo. Y recuerden lo que Jesús dice en Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si éste muere, da mucho fruto. El que ama su vida en este mundo, la perderá. Mas el que aborrece su vida en este mundo por causa de mí y del Evangelio, para vida eterna la guardará. Por eso el cuarto tipo de tierra, cae en buena tierra la semilla, el Evangelio. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio y da fruto la buena tierra a 30, justificación, 60, santificación y 100 por uno, glorificación en el arrebatamiento. Las 3 etapas de la gracia de Dios. Entonces, esos que se quedan, hermana, que no son tomados, que son dejados, son falsos conversos que no fueron sellados con el Espíritu Santo. Y por eso le van a decir, Señor, Señor, ábrenos. Es que tu lámpara no tenía aceite. Tenías una lámpara pero sin aceite, una lámpara vacía. El aceite representa al Espíritu Santo, que quisiste usar como aceite tu propia justicia, tu propia esperanza en tus buenas obras, religión, tu caridad, tu vida moralista. Y solo Cristo era el único que te podía salvar y no creíste en Él. Por tanto te quedaste y el otro fue llevado. Pero ¿cómo ese fue llevado si ese era mucho peor que yo? Yo estudié en la escuela con él, hasta lo expulsaron. Pero ese sí reconoció su pecado y se arrepintió como el malhechor que murió al lado de Jesús y se arrepintió y no hizo nada. Por gracia fue salvo. Así tenías que creer tú también. Pero pusiste a competir tus buenas obras contra el amor de Dios derramado en la cruz. Lo que Jesucristo hizo por nosotros, pues. Espero que eso pueda ser de ayuda, hermana Cris. Sí, bastante, aunque me queda también los que se quedan y que van a ser atribulados por el anticristo, porque unos se pondrá la marca, pero otros no. Entonces yo entendía que los que no, fue los que se quedaron, cristianos que eran tibios tal vez, que podemos ser algunos de nosotros, ¿sí? Tibios, que estaban en los afanes de la vida, del mundo, y esto de pronto se quedaron. Entonces esos sí saben, se van a pellizcar, wow. Este es el anticristo, van a reconocer que no es el Mesías, sino el anticristo, que es el que va a gobernar el mundo, ¿sí? Con una sola moneda, un solo gobierno, un solo ejército y todo. Tengo entendido eso, que los que se quedan son los que van a ser muertos los que van los decapitados, creo que son los mismos decapitados que cuando dicen Señor, ¿y estos quiénes son? Dicen son los que murieron por causa del Evangelio. Buena pregunta, hermana. Y la respuesta es no. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 11, se nos dice que los que no obedecieron al Evangelio, después del arrebatamiento, se manifiesta el hombre inicuo, el anticristo, ya no van a ser salvos. Dios los va a entregar al error para que crean en la mentira. Estos van a ser los primeritos que se van a poner el 666. Las almas de los decapitados de Apocalipsis 6, hermana, son gentiles que creen a los 144,000 judíos evangelistas. No son cristianos tibios que se quedaron. Ningún cristiano verdadero se va a quedar, hermana. De hecho, en Apocalipsis 3, cuando Jesús lanza una advertencia a la peor iglesia de todas, que somos nosotros, la iglesia de la Odisea, más te vale que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, es porque la era de la Odisea es la iglesia con más alto porcentaje de falsa conversión que ha habido en toda la era de la iglesia. Muchos creyentes falsos. Es tremendo eso, es algo que da mucho espanto ver la tasa de falsos convertidos que hay en la iglesia. Se saben hasta Efesios 2:8 de memoria, por gracia sois salvos, pero si tú le preguntas, cuando te mueras, ¿a dónde vas a ir? Pues yo creo que al cielo. ¿Y por qué? Porque me porto bien, porque hago buenas obras. Oye, pero me acabas de decir Efesios 2:8 de memoria. No lo entienden, hermana. ¿Y sabe por qué no lo entienden? Porque no lo creen. La fe da entendimiento. No se puede discernir la palabra de Dios con nuestra sabiduría humana. Tiene que ser el Espíritu Santo que nos ilumine. Y en ese sentido, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, nos muestra que estos falsos conversos que se queden ya no van a ser salvos. Y yo sé que eso no les va a parecer a muchos de ustedes, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Las almas decapitadas debajo del altar son personas que no habían oído el Evangelio de Jesús o no habían rechazado de una forma consciente a Jesús. No habían sido ni de los de Pedregales ni de los de Espinos. Y ellos creen por la evangelización de los 144,000 judíos. No se quedaron. No son cristianos tibios. Dios, hermana, cuando recibe a alguien, no le echa fuera, no lo vomita. Juan 6, versículo 37 y 44, Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere, y todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y en la oración sumo sacerdotal de Jesús, en Juan 17, Padre, he guardado a todos los que me has dado, y a ninguno he perdido,
salvo el hijo de la perdición, que es Judas, ¿no? Pero hermana, de forma más profunda, hermana Cris, vamos a tocar esos temas en las próximas sesiones, si Dios nos presta la vida. ¿Está bien, hermana? Sí, hermano, sí, está bien. Hermano Mikey, ¿qué tal, amado hermano? ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Bueno, yo tenía algunas dudas, pero no sé si es por ahorita preguntarle, porque, bueno, va a relacionar mucho el tema, pero quiero hablar del ayuno y quería preguntarle porque la anterior vez, bueno, no, hace 2 semanas creo, mandó un estudio bíblico sobre el ayuno y quería preguntarle algunas cositas que no entiendo. Y decía usted, bueno, en el estudio, hermano, que el ayunar no es dejar de comer, ¿verdad? Y aquí en Marcos 9:29 decía que la forma de echar los demonios era con ayuno y oración. Entonces yo no entendía si, o sea, y también algún pastor ha escuchado así en una prédica en YouTube, que decía que hay que ayunar, hay que dejar de comer para sacar los demonios, y yo ya me hice bola, ya no entendía si ya comer, Ok, enseñar como lo decía su estudio bíblico. Entonces, eso es lo que quería saber, hermano. no, está ¿Cómo bien, hermano Mikey. puedo quitar? Mira, cuando nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo dice ese versículo, este género de demonio no sale sino con oración y ayuno. Acordémonos que los discípulos intentaron expulsar el demonio de ese muchacho que desde niño le quería arrojar al fuego o ahogarle. Jesús le pregunta, ¿desde cuándo le sucede eso? ¿Desde su niñez? Tus discípulos no pudieron echarle. Si tú puedes, échalo fuera. Y el Señor le dice, ¿cómo que si puedo? Todo es posible a aquel que cree. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y entonces el Señor expulsa al demonio, porque el Señor es Dios. Em, Eso se escribe todavía bajo el contexto de la ley, hermano Mikey. No había muerto y resucitado Jesús. En el Antiguo Testamento, los santos se negaban a sí mismos ayunando, debilitaban sus cuerpos ayunando. Pero cuando Jesús dice con ayuno y oración, no se refiere al ayuno del vientre, sino al ayuno bíblico que está en Isaías 58. ¿Te acuerdas que en el estudio habla de Isaías 58? Sí, sí, hermano, sí, lo recuerdo. Y ese es el ayuno que le gusta a Dios, a Jehová. No que te abstengas de alimentos y te sientas un santurrón y estés con toda la cara demudada y les estés presumiendo a todos que quién sabe cuántos días llevas ayunando. Por ahí salió uno que hasta se atrevió a decir que le ganó a Jesucristo, que él ayunó 41 días. Esos ya son charlatanes, hermano, y hay que guardarse de eso porque esa es una falta de respeto al Señor. O sea, ayunaste un día más que el Señor, ya le ganaste. Ahora resulta, o sea, porque no entiende ni siquiera por qué el Señor tuvo que ayunar 40 días en el desierto. Esto va con una conexión con los 40 años de Israel divagando en el desierto. Y Jesús nunca pecó, Él cumplió toda la ley a nuestro favor. Él es el limpio de manos y puro de corazón. Ahora, hermano Mikey, para, creo que eso debería ser suficiente, pero en Zacarías capítulo 7, hermano Mikey, en Zacarías capítulo 7 se nos dice, rasgad vuestros corazones, y no el vientre. El ayuno que a Dios le agrada no es que te abstengas de comida y te la pases viendo series del Netflix todo el día, sino que realmente te vacíes del yo, nada del yo, tengas una relación profunda con Jesucristo, no orando de forma religiosa ni leyendo la Biblia de forma religiosa, sino buscando la vida de Cristo que ya vive en ti. Una relación con Cristo, no una vida religiosa. Yo puedo estar leyendo la Biblia de forma religiosa y no estar pensando en aquel que de su boca salieron estas palabras, que es Jesús. Entonces, si leo la Biblia, al autor de la Biblia lo tengo aquí conmigo, al Espíritu Santo. Debo centrarme en Cristo y descansar en Él, reposar en Él. No es algo pesado que yo voy a hacer. Voy a leer la palabra de aquel que me amó más que nadie y murió por un vil pecador como yo y me hizo justo. No me tiene por qué costar trabajo escuchar su palabra. Él circuncidó mi corazón y ahora nosotros la amamos con todo el alma, con toda la mente y con todo el corazón, hermano Mikey. Esto no es una carga pesada. Es una carga pesada cuando lo hacemos en la carne, cuando no nos deleitamos en las delicias de su gracia. Y quiero hacer esto para cumplir una especie de protocolo religioso para ver si engaño a Dios y le agrado por debajo del agua. Y eso es ser religioso y todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Yo lo he hecho. Todos lo hemos hecho. Lee 5 capítulos diarios de la Biblia y ahí estamos. Y hasta lo leemos bien rápido para acabar pronto, ¿no? Oramos. Vamos a dar gracias por los alimentos. Y parece la oración de esa caricatura de los Simpson, ¿no? Que parece que están un concurso de quién lo dice más rápido. O sea, no disfrutamos la vida cristiana porque no contemplamos que Cristo vive en nosotros. Y como Cristo vive en nosotros, cuando yo leo su palabra, Él está conmigo enseñándomela.
Entonces me debo de deleitar en su palabra y comérmela y va a ser dulce como la miel, pero debo de disfrutar de su compañía, de tener una comunión con Jesús. Ese es el ayuno verdadero, el del corazón, hermano, no el del vientre. O sea, no te estoy diciendo que si quieres ayunar y no comer, no lo hagas, pero si no estás centrado en Cristo, de nada sirve, hermano. Y si se lo dices a todos, Bien, menos. hermano, entonces, hermano, este versículo 29 se interpretaría como este género no puede salir sino con oración y ayuno. ¿Se refería sino con oración y comunión o estoy errado? En ayuno, toma lo de Isaías 58, ahí viene el verdadero ayuno. Y acuérdate que se escribió bajo la ley lo que Jesús dijo ahí porque no había muerto y resucitado. Ahora la forma de negarse a uno mismo no es eh, privándote de alimentos y luego enfermándote. La manera de negarse a uno mismo en la gracia, en el Nuevo Testamento, está en Romanos 6:6. Las ligaduras de muerte de Isaías 58 se desatan cuando tú crees, por fe, que el viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. Cuando el creyente cree que su carne fue crucificada por Cristo, ésta pierde su poder en tu vida y deja de dominarte. Y estás listo para ayunar. Estás listo para meditar y contemplar a Cristo durante todo el día. Tener una ocupación con Jesús. Ese sería el ayuno en la gracia. Una ocupación con Jesús, no de forma religiosa. Algo que disfrutes de verdad. Y en Mateo 6 y Marcos 2 se nos habla más de esto, hermano. Eh, Cuando alguien ayuna, no lo debe de estar diciendo. Si tú ves en la iglesia, los comienzos de la primera iglesia, se nombran algunos pasajes bíblicos de los apóstoles ayunando. Por ejemplo, cuando escogen a Matías, ¿no? Dice que ayunaron. Cuando Pedro estaba en la cárcel y Dios envió un ángel que abría las puertas, estaban orando por Pedro y ayunando, ¿verdad? Y hay algunos otros más. Pero ese tipo de ayuno que hacen estos hermanos en el comienzo de la iglesia no es como en el Antiguo Testamento. Si tú vas a Colosenses 2, versículo 20, fíjate lo que dice. Colosenses 2:20. Este versículo es clave. Pues si habéis muerto con Cristo, Cristo ya circuncidó tu corazón, hermano Mikey. Los santos del Antiguo Testamento tenían sus corazones de piedra y se negaban a sí mismos ayunando y absteniéndose de comer para debilitar su humanidad. Pero tú no tienes que hacer eso, ¿por qué? O sea, no que no ayunes, sino que ahora la circuncisión del Espíritu es el poder habilitador para que tú vivas centrado en Cristo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, o sea, en las religiones, en humildad y en duro trato del cuerpo. Aquí está hablando del ayuno físico y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora, hoy en día muchos hermanos usan el ayuno malamente. Quieren usar el ayuno para torcerle la mano a Dios. Y para eso no, el ayuno no es para eso, hermano. Quieren usar el ayuno para que Dios les dé un mejor trabajo. Quieren usar el ayuno para que tengan un carro más deportivo. Eso no sirve así, hermano. O sea, eh, el creyente en la dispensación de la gracia debe buscar el ayuno para tener un acercamiento profundo, una comunión íntima con Jesucristo. Es el llamamiento que tenemos en Primera de Corintios 1:9. Fuimos llamados a tener una comunión con su Hijo Jesucristo. Estamos sellados con el Espíritu Santo, que es la presencia misma de Cristo viviendo en nosotros, y la estamos desperdiciando viviendo para nosotros mismos y para el mundo. Por eso es que cuando el creyente busca ayunar, no es para estar demandándole cosas a Dios o frotar la lámpara del genio a ver si nos cumplen nuestros deseos, sino es precisamente para que Él te enseñe cosas grandes y ocultas que tú no conoces, para que te muestre algo que tú quieres aprender, para que tú tengas una ocupación con Jesús y se va convirtiendo en un hábito en la vida del creyente que ni siquiera se tiene que esforzar. Imagínate si fuera el ayuno del vientre únicamente, hermano Mikey, y tú estuvieras ayunando porque tu viejo hombre te hace pecar todos los días. Entonces todos los días no vas a comer, te vas a morir. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así se desatan las ligaduras de muerte en la gracia. Las ligaduras de muerte del yo, del viejo hombre, con la fe en nuestra co-crucifixión. Resucitamos juntamente con Cristo, estamos puestos en los lugares celestiales y ahora la vida de Él está en mí, la vida de Cristo está en nosotros. El misterio que estuvo oculto desde las edades y los siglos, pero que ha sido revelado a sus santos, a los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Espero que eso pueda ser de ayuda, hermano Mikey.
hermano, muchas gracias, entendido, y a disfrutar la salvación de nuestros señores, hermano. Amén. Y nunca decirlo, nunca decirlo. El Señor dice, mas vosotros cuando ayunéis, pónganse aceite, únganse con aceite el rostro y no lo digan en público. Luego vemos otro pasaje donde le dicen a Jesús, Maestro, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no ayunan? Ahí vemos el contraste entre la ley y la gracia también. ¿Alguien más quería compartir algo? Hermana Magda. Acuérdense que Juan el Bautista Hermano. representa la ley. Sí. Adelante, hermano. Sí, Dios le bendiga, hermano. Pues sí me gustaría seguir aprendiendo más temas sobre la salvación. Como ahorita lo que acaba de explicar me sacó de varias dudas, pero sí me gustaría seguir aprendiendo más. Doy gracias a Dios porque encontré esta página, este ministerio, hermano, que está usted aquí, y pues es primera vez que me conecto, y Dios lo bendiga grandemente. Gracias, amada hermana. Igual Dios te siga bendiciendo. Mira, hermana Magda, aquí abajito, en el área de los mensajes, está el link del enlace para el grupo bíblico donde compartimos los estudios, las ligas de los estudios, por si no lo vuelves a ver, para que tú puedas integrarte. Y ahí mismo en el grupo puedes compartir y hacer preguntas de la Biblia también. Obviamente nosotros, hermana, no sabemos nada, pero el Espíritu Santo nos da su sabiduría y su palabra, y en base a eso, si Dios nos los permite, te podemos seguir compartiendo. Sí, muchas gracias, hermano, que Dios le bendiga. Gracias a Dios, hermana Magna, Dios te siga bendiciendo. Pues ahí está el enlace, hermanos y hermanas, y si ya no hay alguien más, vamos a hacer una oración. Hermana Nay, qué bueno que te conectaste otra vez. Hermana Nay, hace rato yo pensé que estabas conectada y estudiamos lo que preguntabas hace rato, hermana. Ya vimos en el gran juicio del trono blanco el libro de las obras, y en el tribunal de Cristo no hay libros, son los ojos de fuego de Jesús en el tribunal de Cristo. Y ya vimos la división de 1000 años que hay entre un evento y otro, pero ahí podemos seguir compartiendo sobre eso. Hermano Miguel, ¿le gustaría despedirnos con una oración? Sí, hermanos, y antes de despedirnos, nada más recordarles el próximo jueves a las 6 de la tarde, hora de México, que hagan un espacio para estar puntualmente, ¿verdad? Y podamos seguir edificándonos. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por este momento que pudimos escuchar tu palabra, que podemos ser edificados, Señor, y Señor, danos la sabiduría para seguir meditando y descansando en ti. Señor, te pedimos también por todas aquellas personas que aún no te conocen. Señor, te pido que el aliento a los hermanos y el ánimo para predicar tu evangelio a toda criatura, a toda persona que pueda conocer, que bendigas a sus familias, a sus hijos, a sus esposos, padres, que los protejas y los guardes. Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Listo, amados hermanos. Y los martes, hermanos, la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a iniciar con el estudio de los evangelios cronológicos de Génesis a Cristo, de la creación a Cristo. Ese estudio es de mucha bendición porque establece las bases bíblicas para una vida saludable espiritual en los creyentes. Aunque ustedes no sean creyentes nuevos, es muy recomendable este estudio, porque ahí podemos ver a la luz de la palabra de Dios el fundamento de Cristo, del Evangelio, desde el Antiguo Testamento. Cómo el plan de salvación de Dios, desde que Adán cayó, siempre trató de lo que Él haría a favor de nosotros y no de lo que nosotros haríamos para ganarnos la salvación, como cuando Caín le ofreció sus obras a Dios y Dios las rechazó, pero aceptó los corderos que representan a Cristo que le ofreció a Abel, porque Abel sí creía que necesitaba ser salvado. En cambio el otro no creía que necesitaba ser salvado. Amados hermanos, Dios les siga bendiciendo, porque si me queda otro rato, el hermano Miguel va a querer estudiar. Excúsame, ¿en martes a qué hora? Perdóname. Los martes a las 6:30, hermana Claudia, hora de México. Sería 7:30 hora colombiana, sí, señor. Gracias. Así es, hermana. ¿No te llamas Joana, tu hermana Claudia, también? Claudia Elena. Gracias, hermano. Ok. Gracias, hermana. Muy bien, amados hermanos y hermanas, Dios les siga bendiciendo grandemente en la gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con ustedes. Nos vemos pronto. Igualmente, hermano. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Hasta luego. Bendiciones para todos. Muchas bendiciones.